Y a mí era como la gota que colmaba el vaso eso. Acabo de perder todo, la casa, la vida, la mayoría de mis ahorros. También me separé. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos a un podcast más de Viajando Simple, un podcast bastante especial. Este episodio creo que os va a gustar porque no solo vamos a hablar de furgonetas, sino que al final daremos una pequeña sorpresita que ya veréis. Lo primero, vamos a dar la bienvenida al invitado, que además no es invitado, sino es colega, y desde hace tiempo muchos le conoceréis por el podcast que tenemos de Emprendiendo y Viajando. Ha participado también en Cómo Traviajar y le faltaba pues venirse aquí a Viajando Simple. ¿Cómo estás, Carles? ¿Qué tal, Íñigo? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y muy contento de estar aquí. Nada más que la eterna pregunta, ¿no? Porque que lo desvelaremos un poquito más adelante, o quiero que me lo cuentes un poquito más adelante, pero ¿cómo puede ser que alguien que puede vivir en una furgoneta no lo haga a día de hoy? Lo haya hecho y no lo haga a mí. Muchas veces cuando yo estoy tan entusiasmado con algo, estoy tan motivado, que no entiendo cómo la gente puede vivir en una casa, por ejemplo. Y sobre todo la gente que lo puede hacer, ¿no? La respuesta que tengo además es que es muy simple, tío. Nada, nos la guardamos para luego, me cuentas. Me gustaría también que nos cuentes un poco tu pasado con las furgonetas y tal, porque en el otro podcast hablamos más de emprendimiento, en el de cómo traviajar, que fue el que te conocí, y desde luego todo lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, pues quiero recordar que este podcast de Viajando Simple está patrocinado por Zalba Caldú, que es tu mejor opción para asegurar tu camper, y nada, que en la descripción del episodio tendréis un enlace a Zalba Caldú y algunas cositas súper interesantes que os contaremos. Pero bueno, Carles, venga, cuéntame cómo empezaste tú con las furgonetas, cómo se te pasó por la cabeza vivir en una o hacer un viaje largo con ella. Cuéntame. Mira, yo con las furgos, de hecho con las autocaravanas, desde que tengo conciencia tengo relación, porque mi padre siempre ha sido muy viajero y de pequeño teníamos una autocaravana. Era una autocaravana tronadísima que tenía goteras, pues de los años 90, ¿no? Que está hecha a polvo, o sea, pues sería los años 70 en los 90, ¿no? Y yo recuerdo siempre, pues eso, ¿no? En verano era coger autocaravana y ir por ahí. Tengo muy buenos recuerdos, buenísimos, de la Selva de Irati, en el País Vasco, que eran geniales. Y luego, cuando con los años mi padre siguió teniendo autocaravana y estuvimos un tiempo ya se habían separado mis padres y íbamos también con los hijos de su pareja y tal, íbamos 7 ahí metidos en una autocaravana viajando por Europa, y me he recorrido toda Europa en autocaravana siendo un niño. Qué guay. Y lo tenía, bueno, pues eso, ¿no? Pues muy de por mano, porque pues es algo que para mí fue muy natural. Luego, con los años, cuando ya me marché, lo aparté de mi vida, o sea, ya, pues bueno, también eso, ¿no? Pues entras en la adolescencia, ya no te apetece irte todo el verano con tu padre por ahí, lo que tienes ganas es de estar con los amigos y lo típico, ¿no? Y ya luego yo me fui a vivir a Nicaragua y ahí, pues, autocaravana no, o furgo vivienda no era plan. Entonces, cuando sí que me lo había planteado muchas veces, de decir, hostia, hubo un tiempo en que vivía medio tiempo en Barcelona y medio tiempo en Nicaragua. Decía, pues puedo tener una autocaravana en verano, una furgoneta, vamos. Yo era más también de furgos, ¿no? De una furgo vivienda. Pero por los costes, pues no me lo planteaba y tal. Y no fue hasta el 2018 cuando me marché de Nicaragua. Además, la historia es triste, porque tú ya la conoces, ¿no? Pero sí, tuvimos que marcharnos de Nicaragua por un conflicto armado que había ahí, y recogí todo lo que pude. Perdí muchísimo, dejé mucho atrás y bueno, pues me llevé a mi perro conmigo, que era pues mi compañero de viaje desde el 2007, o sea, llevamos 11 años viajando juntos por el mundo. Y cuando llegamos a Cataluña, con él y con mi pareja, bueno, se empezó a encontrar mal, tuvo problemas. Fui a veterinario, ¿no? Hostia, ¿qué le pasa? Que me da sangre y tal. Y me dijeron que tenía cáncer. Y bueno, que era un perro que era un boxer cruzado con a saber. Y nos dijeron pues que era un perro que era mayor por la raza que era, que tiene muchos problemas y que empezaron a encontrar un montón de problemas. O sea, fue de golpe de pegarle un chequeo y joder, tenía de todo. Y a mí era como la gota que colmaba el vaso eso. O sea, era como, acabo de perder todo, la casa, la vida. Yo llevaba muchos años viviendo en Nicaragua
el negocio que tenía ahí, absolutamente todo, un montón de la mayoría de mis ahorros y encima y también me separé, justo coincidió, y lo único que me importaba realmente era pues mi perro, en ese momento era así, o sea, era como mi compañero, ¿no? Y decir, joder, pues soy consciente que se va a terminar más pronto de lo que pensaba y decidí darle un homenaje y decir, oye, pues, ¿qué es lo que quiere Ute, no? Y Ute lo que quiere es estar conmigo, así se llamaba el perro. Y era verano y dije, pues a tomar por culo todo. O sea, yo me compro una furgoneta, voy a estar con mi perro y estamos juntos y ya está 24/7. O sea, no es que vamos a estar en un piso de un familiar y lo saco y cuando no yo estoy fuera. No, no. Vamos a pasar juntos todas las horas del día, Qué guay. que es lo que me apetece a mí, lo que te apetece a ti. Y me puse a buscar y compré una Citroën Jumper de segunda mano, bastante barata, que era muy básica, pero que, oye, pues a mí me servía. O sea, me gustó mucho que podía estar de pie, tenía cocina, no teníamos electricidad, no había placa solar y tenía una cama y ya, ni baño, ni ducha, ni nada. Pero a mí me da igual, yo pues estamos de puta madre. Y estuve viajando con él, pues 3 meses y medio, 4 meses, hasta que estábamos por Galicia, hicimos todo el norte de la península ibérica, Sí. y en Galicia le empezaron a dar infartos cada 2 por 3, o sea, en plan varios al día, era un desastre. Volví de vuelta y al final, hostia, hacía mucho que no contaba esta historia y emociona. Al final tuve que tomar una decisión de mierda, o sea, tuve que tomar la decisión de sacrificarlo. Y recuerdo estar en el veterinario y a él le rayaba mucho ir a veterinario porque era un momento en el que no se lo pasaba bien, porque le hacían pruebas, le molestaban, ¿no? Y le pedí a la veterinaria, le dije, ¿te importa si aparco la furgo delante y lo hacemos dentro de la furgoneta? Y no le importa en absoluto. Y estuvimos con música y comiendo fuet, que era algo que le encantaba. Y lo sacrificaron dentro de la furgoneta, luego ya se lo llevaron. Y ahí fue la decisión que yo tomé de decir, necesito hacer un parón de mi vida. O sea, justo además, 2 días antes había sido también súper duro, se murió una tía mía de repente, fue como la puta, o sea, ¿qué está pasando, no? Todo el universo de golpes se está desmoronando todo a un ritmo muy acelerado, con cosas muy inesperadas, ¿no? Y decidí que me iba a viajar fuera, que no quería estar en España, entonces la furgo perdió todo el sentido y sencillamente la vendí. La vendí, no sé, le perdí 1.000 euros o algo así, la vendí rápido, cogí un billete de avión y me marché. Bueno, es que es curioso, ¿no? Cuando cuentas esta historia que me trae muchos recuerdos al momento que yo te conocí, que fue escuchando la entrevista de Ángel Alegre que te hizo en su podcast. Bueno, no una entrevista, sino dos, como si las primeras 2 horas y media no hubiesen sido suficientes para necesitar otras tantas horas, ¿no? Porque los podcasts de Ángel Alegre son famosos por la duración. Y sí, me acuerdo de escuchar tu historia y alucinar y emocionarme escuchando lo mismo que estabas contando ahora, pero más a detalle, ¿no? Y bueno, pues bastante fuerte, bastante bonito por tu parte, pues esa decisión de, oye, pues, ¿qué es lo que más le gusta a Ute? Y darle esa vida que tú creías que es lo que quería él. Así que nada, muy guay. También quería que nos des un poquito más de detalles de cómo era esa furgoneta. Has dicho que era una Jumper muy sencilla, pero tenía algo, por ejemplo, especial para UTE, ¿no? Sí, a ver, lo bueno es que como estaba muy vacía, era de cabina separada, ¿no? Bueno, creo que todas las jumpers, supongo, de carga son, pues esto, ¿no? Sí, luego se puede quitar el separador, pero en principio creo que suelen tener Sí. el separador. Tenía el separador, entonces lo que hacía yo cuando yo iba conduciendo, depende en qué lugar, si iba por autopista o así, entonces no, pero si no, pues se sentaba ahí conmigo en la cabina. Sí. El tío iba súper feliz conmigo ahí. Y si no, yo el transportín de UTE, que es una pedazo de jaula, el perro pesa 35 kilos. Lo que es el transportín, que es lo que tú necesitas para llevarle en avión, Sí. ocupa un montón. Es como una casa de perro, básicamente, ¿no? Él puede estar sentado ahí, es súper grande. Entonces, esto lo fijé, lo anclé a la puerta, perdón, a la pared, y ahí tenía su espacio. Entonces era como, él estaba de puta madre ahí, estaba siempre igual. En Nicaragua también lo había utilizado eso como de casa de él, y él siempre se metía ahí feliz, o sea, era su espacio, ¿no? Era su sitio de seguridad. Los perros necesitan un espacio donde sentirse seguros, donde sentirse protegidos, y el tío pues ahí está de coña. Entonces, nada, básicamente estuvimos por bosques, luego fuimos a ver amigos que tenían jardín y estamos ahí.
Él no era muy sociable, o sea, ya cuando, pues supongo que como todo, ¿no? Te haces viejo y odias el mundo. Pero, pero bueno, pues ahí vamos dando vueltas y ríos. Recuerdo muchísimo también la primera salida que hicimos, la hicimos aquí en el Delta del Ebro, que es donde estoy ahora grabando, y fuimos a un sitio muy conocido de campers. Jugó como que tuviese 2 años. O sea, ponía cara de cachorro, a pesar de tener toda la cara canosa y tal, el tío estaba pero alucinando, ¿sabes? Fue como decir, joder, qué buena decisión he tenido de poder estar con esto. Y la furgo, ya te digo, era muy sencilla, o sea, además no tenía ni nevera, le pillé yo una nevera de estas de camping con el mechero, me fundió la batería y dije, bueno, pues vaya una mierda, pues mejor sin nevera. Tampoco teníamos, o sea, pues había depósito de agua para el grifo, para limpiar los platos y tal, poco más. Y la cocina, una cocinilla camping gas. Y luego la cama se podía montar y desmontar, pero era muy incómodo montarla y desmontarla. Entonces estaba siempre montada y debajo de la cama había 2 baúles donde pues cabía absolutamente todo. Yo básicamente en ese momento tampoco tenía ganas de mucho y me la pasaba escribiendo, grabando cosas para podcast o trabajando y tal. Y no, mentira, podcast todavía no lo tenía. O sea, estaba pues escribiendo, redactando y poco más. Sí. Y el resto era todo paseos con él y ya. Pero luego también la segunda parte de todo esto, de todas estas desgracias que te pasaron, ¿no? Porque es lo que fueron. Uh-huh. Lo quisiste plasmar, lo que tú decías, escribiendo. Entonces decías que dejaste la furgoneta, la vendiste, cogiste un avión para escribir ese libro, si no recuerdo mal. Cuéntanos dónde lo escribiste, qué libro es. Busqué el primer vuelo barato que encontré en un sitio que estuviese lejos y me fui a Tailandia. Y me fui un mes a Tailandia y escribí el libro que lo titulé La vida que yo quiero. Y es un libro de introspección donde sencillamente ordenaba mi cabeza y mis sentimientos que en ese momento estaban hechos una mierda, ¿no? Y decir, vale, en menos de un año yo pasé de un momento de muchísimo éxito personal porque estaba por conseguir la libertad financiera, tenía una empresa que funcionaba súper bien, tenía un ingreso enorme, o sea, estaba construyendo, estaba haciendo muchísimas cosas por las que llevaba años luchando y de un día para otro se perdió todo y encima, pues de remate, pierdo un familiar y pierdo a mi compañero que para mí era, pues eso, ¿no? Un compañero de vida. Y fue como decir, bueno, pues necesito ordenarlo todo y necesito entender qué quiero. Y una de las cosas que entendí era que yo quería vivir viajando, que me lo podía permitir y que no tenía ninguna atadura y por lo tanto, pues oye, a mí me apetecía viajar y ya y conocer mundo a mi manera. Y fue una decisión premeditada, la de no tener furgo en ese momento porque me apetecía viajar por Asia. Me había gustado mucho la experiencia en Tailandia y dije, quiero conocer más. Y entiendo, a lo mejor se puede viajar en furgo en Asia, pero lo veía complicado. Buscaba algo muy práctico, de coger un avión, ir a donde fuera y luego moverme como fuese, ¿no? Y ya está. Entonces ahí fue también la decisión de decir, vale, yo como ya he vendido la furgo, pues me mantengo sin furgo por lo menos una temporada. Sí. Pero luego en realidad volviste a la furgoneta, ¿no? Sí. A ver si nos cuentas algo. Y bueno, no lo he dicho en la introducción, pero por el que no lo conozca, efectivamente Carles, pues como ya lo ha dejado ver, pues lleva emprendiendo muchos años, le funcionan las cosas muy bien. En el podcast de Emprendiendo y Viajando hablamos mucho sobre todo esto. Es un podcast en el que muchísima gente me consta que está aprendiendo un montón. Y no solo los que lo escuchan, sino yo mismo, que estoy ahí al otro lado con Carles. Así que nada, recomendar que lo escuche. También ha sacado recientemente un libro que se llama Nómada Digital, porque también tiene un podcast que se llama Nómada Digital, donde habla de todo esto. Pero sí, venga, cuéntame cómo fue volver a una furgoneta, porque no sé si dijiste, oye, venga, pues ahora que ya no voy a estar en Asia igual, pues voy a vivir en una furgoneta mientras trabajo en todos mis negocios con un ordenador. Sí, 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 totalmente. O sea, yo estaba en Asia, llegó el coronavirus y me volví. Volví a Barcelona porque era como, bueno, para algún lado tengo que ir, y empecé a ver que eso se complicaba mucho y volví. Me confinaron, estaba en casa de mi madre y, bueno, me confinaron como os confinaron a todos, ¿no? Sí. De hecho, yo cuando llegué ya estabais confinados. Y pasé el confinamiento, pues bueno, entre 4 paredes en la habitación que había sido mi hermana y, bueno, una mesa y una cama y poco más.
y un armario. Y estando ahí se me caían las paredes, era como decir, me cago en todo, yo quiero salir. Ya veía que ir a Asia era muy complicado, que volar estaba muy difícil y dije, yo quiero vivir viajando. Y algo que puede ser factible, pues es una furgoneta. Entonces, empecé a buscar en mayo, todavía he estado confinados, conseguí una Mercedes Vito, y cuando la tenía que ir a ver, habían ingresado a la tía que me la vendía, a la chica que me la vendía por COVID. Y fue como, joder, y en ese momento todavía no se sabía tantas cosas, entonces era como los papeles tienen que estar desinfectados, bueno, ¿cómo hacemos el trato si no nos podemos ni ver? Bueno, un Cristo. Al final la vimos, pum, me pareció bien, era una Vito sencilla, con unos muebles, era muy cookie, ¿vale? Estaba todo de rosa, estaba todo con cortinitas con mariposas, o sea, bueno, una chica se la había hecho a su medida y estaba todo muy meticuloso y tal. Y tenía una placa solar, que la verdad que estaba de coña porque tenías bastante autonomía, y doble batería y poco más. Un montón de kilómetros. Y bueno, pues la compré. Al final, ya te digo, fue un poco rollo la manera de comprarla y tal, porque ella está con COVID, entonces, bueno, tuvimos que hacerlo con un gestor, no sé qué, era un lío, pero al final sí que la compré y empecé a viajar con la furgo. Y la verdad es que estuvo muy bien esta furgo hasta que de golpe, a los 2 o 3 meses, empezó a dar problemas a saco. Me reventaron los amortiguadores, estaba parcheada por todos lados. Y de hecho, esto es algo que supongo que habéis tratado una vez en el podcast, pero algo que yo desconocía es que en España existe una ley que hay una garantía entre compras de vehículos de segunda mano, entre particulares, hay una garantía de 6 meses. Exacto. Sí, mucha gente piensa, no, yo lo voy a comprar a un concesionario de segunda mano por la garantía. Y sí, tiene más garantía, efectivamente, pero es de un año. O sea, lo que te cambia es que un concesionario te da 6 meses y el dinero que te cuesta hacerlo a través de un concesionario normalmente es muchísimo más, porque además hay que pagar IVA, que entre particulares normalmente no. Si el vehículo es antiguo, no tiene transmisión. Bueno, total, que está en garantía. Entonces me puse en contacto con la chica y le dije, oye, pues que o sea, están en garantía los vicios ocultos. Y en ese sentido era, pero como 3 vicios ocultos de golpe, ¿sabes? O sea, fue un viaje a Madrid que tuve que volver a Barcelona y además también por una emergencia familiar. Y de golpe, en media de la carretera, pum, humo por todos lados, miro, el amortiguador hecho polvo y dije, bueno, sigo. Luego me fallaba la bomba de agua. O sea, era como muchos problemas seguidos que fui al mecánico diciendo, ¿qué coño está pasando aquí? Y fue el primer trayecto gordo que le hice en pleno verano y con el calor fue como todo se aguantaba por un hilo, ¿no? Y el hilo se cortó. Sí. Entonces me puse en contacto con la chica y le dije, yo entiendo que, bueno, de buena fe tú no sabías esto, pues vale, pero hay estos problemas, pues paga, atiéndete una parte, yo voy a pagar la otra parte, ¿no? Pero joder, que es que sumaba, no sé si eran 1.000 y pico de euros de reparaciones y acababa de comprar la furgo. Y nada, se me hizo la loca, dijo que no, que en cuanto ella firmaba tal. Le mandé un burofax, me puse en contacto con un abogado, no sirvió para nada y al final fue como decir, joder, pues qué rollo, porque la tenía parada, no podía tocar nada hasta que no viniera el perito también fue un desastre y al final me cabré y dije, mira, la reparo entera, me gasté el dinero y la vendí. Y la vendí enseñando las facturas y diciendo, la vendo porque yo me piro, mi idea era pasar el verano y en agosto me petó, estuvimos en Francia una buena temporada o en septiembre, bueno, no sé, estuve pues eso, en Francia una temporada y luego la reparé y cuando ya me iba, porque sabía que quería volver a Nicaragua, la vendí, sencillamente vendí la furgo. Y la vendí perdiéndola en 1.000 euros o así, ya está. Pero sí, la cruzas. O sea, yo recuerdo estar con la furgo cabreado, ¿sabes? Con la furgo en sí. Sí, sí. Y bueno, entonces vamos a responder a la pregunta. Ahora mismo has dicho que estás en el Delta del Ebro, en España, no estás en Nicaragua. Entonces, ¿por qué no vives viajando en una furgoneta camper? Pues es algo que pronto a lo mejor se dará, pero que ahora mismo no. Yo he comprado aquí un apartamento, me he montado una base y mi intención pues es estar viajando igualmente, continuamente. Yo aquí a España cuando vengo de turista. No tengo la residencia aquí y tengo limitaciones del tiempo que puedo estar. Entonces, mi intención es pues poder pasar los veranos aquí, compartirlo con la familia, con amigos, con otros nómadas digitales que quieran. Yo he montado un espacio donde me siento muy a gusto, ¿no? Y el resto del año viajar.
Entonces, sobre todo yo cuando hace frío me voy. Y como me voy al trópico, me voy muy lejos. Entonces entiendo que con furgo es complicado. En vez de a Nicaragua, también te puedes coger un ferry y plantarte en Canarias, que hay frío, no vas a pasar tú tampoco. Pero no puedo estar en España, ese es el Ah, problema. bueno, claro, sí, Ya lo sí. había pensado. Si no, a lo mejor pues el norte de África. O sea, Canarias para mí es un buen refugio, pero tampoco es un sitio en el que me apetezca estar. Ya conozco muy bien Marruecos y para nómadas digitales no tiene ningún atractivo. Además hay muchos problemas de conexión a Internet, entonces no lo veo útil, ¿no? Ya. Sí que es cierto que ahora acabo de volver de Costa Rica y Nicaragua y me he dado cuenta que Costa Rica es un país perfecto para una vida en furgoneta. Pero perfecto, es brutal. O sea, la gente es mega amable, hay mucha seguridad, hay muy buenas carreteras en todo el país y parques naturales de la hostia. Vimos ya bastantes costarricenses que vivían en furgos o incluso gente que hacía rutas en moto y tal. Y sí que estaba ahí y pensaba, pues no es mala idea, yo que tengo la residencia ahí, Ya. comprarme un vehículo en Nicaragua, una moto grande o una furgo y camperizarla. Además, en Nicaragua lo bueno es que es, antes me decías, ¿por qué no tienes una furgo? No solo por esto, sino porque es que en España está la ITV y está el seguro, que son súper desproporcionados. O sea, que es un dolor de cabeza constante que no tengo ganas de tener. En Nicaragua no, pues no hay nada de esto. Hay una inspección técnica de vehículos, pero Ya, claro, ya, ya, me imagino. es de puta risa, ¿no? Sí. Y puedes camperizar la furgo como te dé la gana, como Sí. si, yo que sé, le pones 6 ruedas, es que da igual, ¿sabes? Nadie te va a decir nada. Ya. Entonces me lo planteo de decir, oye, pues mira, pillaré una furgo ahí y me moveré con la furgo y así puedo visitar Centroamérica bien, porque con la matrícula nicaragüense puedes viajar a todos lados y me monto una vida en furgo en Centroamérica, que no suena nada mal también. Suena, Mm. suena muy interesante, ¿eh? Me lo estás vendiendo a mí también. Igual me apunto porque efectivamente tengo muchas ganas de viajar por toda América, pero concretamente Centroamérica también es algo que me llama la atención. Pues Sí, oye, sí, después de grabar empezamos a echar cuentas y... eso es. No lo descarto. No sé cuándo, seguramente no a corto plazo, pero veremos, veremos. Que bueno, Carles, y venga, que es lo que pasa cuando traigo a alguien que graba podcast, que es difícil hacer las cosas, hacerlas resumidas, ¿no? Eso es. Entonces, porque una de las cosas que quiero tratar contigo es un proyecto de 20.000 que tú tienes, que vas lanzando, pero uno que me has involucrado a mí, que es Tribu Distinto. Entonces, bueno, si quieres, empieza tú un poco contando qué es, por qué también me has involucrado, por qué me has invitado a participar. Mira, Tribu Distinto, y trataré de hacerlo lo más breve posible, Sí, por favor. es la respuesta a la audiencia que tengo yo de los otros proyectos. Es decir, mucha gente me dice, hostia, es que quiero vivir como tú, quiero cambiar el sistema. O sea, la gente está quemada de trabajar y vivir los fines de semana y lo que quieren es vivir todo el año. Sí, Y no tienen ni idea de por dónde empezar. Y entienden que los negocios digitales o Internet te abre una puerta, te abre un montón de opciones. Entonces, yo veo que está lleno de gente vendiendo cursos y mucha teoría, mucha historia y que no sirven para un carajo. Y justamente yo lo que pienso es que de lo que se aprende es de alguien que ya le está funcionando un negocio, de alguien que te puede explicar el día a día. O sea, si tú quieres aprender a hacer pan, puedes mirar YouTube y vas a medio entenderlo. Pero si tú te vas con un panadero todos los putos días, ahí vas a salir haciendo baguettes. O sea, que no hay otra historia. exacto. Y pues eso es Tribu Distinto en digital. Lo que hago en Tribu Distinto es enseñar mi negocio digital desde dentro, con todas sus cifras, con su inversión, con la gente que llega y con el dinero que facturo cada mes, pero sobre todo también mostrar la estrategia de crecimiento que sigo y cómo bajar a la tierra lo que la gente lo ve muy alto y muy, muy inasequible, pues no, decir, oye, yo me equivoco un montón de veces, hago cosas mal y así las mejoro y esto lo hago por esto y por esto, por esto, porque para cuando alguien se encuentra en su propio negocio o en su propio problema, sepa resolverlo y vea cuáles han sido los resultados, ¿no? de esto, de lo que han hecho. Sí. No, la verdad es que yo cuando me hablaste de esto, que ibas a crear tú esto, yo te dije, es que es brutal, me parece buenísimo. Y no solo eso, ¿no? Porque cuando piensas en estas cosas, pues lo que yo tenía en la cabeza, bueno, pues sí, esto será algo para unos pocos.
algo que muy poca gente pues va a poder acceder o va a querer porque sí, el precio pues será el que será, pero me sorprendió mucho de los precios que empezaste a hablar. Cuenta un poco los precios que tiene. Yo lo primero que planteé fueron 5 euros al mes. O sea, dije, yo si hago esto es porque realmente tengo un propósito de vida. O sea, me quiero sentir útil. Y para mí, mi forma en la que yo me puedo sentir útil es ayudando a los demás a realizar sus sueños o a salirse de un sistema que considero que es una mierda. Y bueno, pues Tribu Distinto es la herramienta para esto, ¿no? Es decir, pues aquí, igual que mis libros, o sea, yo ya ves que hablo con muy pocos tapujos y soy muy práctico, decir, oye, pues a mí me funciona esto, pues te lo voy a enseñar y entiendo que si estás comenzando, pues el precio puede ser una barrera, te lo pongo a 5 euros, que es algo que es una risa, o sea, joder, te lo tomas en 4 cañas. Sí. Luego, el problema que vi es que no podía tener ese precio, porque no es viable, o sea, no es viable o sea, salía yo teniendo que poner dinero cada mes y entonces no es viable hacerlo, porque hay un equipo detrás, hay una empresa, hay un gestor, hay, pues eso, ¿no? Una pasarela de pago, etcétera, etcétera. Entonces, lo tuve que compactar y decir, vale, en lugar de hacerlo mensual, lo vamos a hacer anual o lifetime, es decir, un único pago, y el precio que tiene que tener mínimo viable posible son 100 euros al año o 220 de por vida, un único pago y te olvidas. Y ahí está incluido pues los impuestos, etcétera, etcétera. Y el otro punto que antes preguntabas era que cómo te he involucrado. A ver, ¿qué pinto yo ahí? Porque claro, yo cuando tú me hablaste de esto, que lo ibas a hacer, que ibas a enseñar, pues todo por dentro, también como un análisis, yo dije, joder, genial. Y luego ya me dices, oye, ¿te gustaría participar? Y yo digo, pero yo no me veo capaz, vale, que sí, ahora pues puedo vivir viajando, las cosas me van bien, pero no me veía capaz de transmitir, oye, joder, pues de hacer un análisis de todo lo que estaba haciendo, de por qué lo estoy haciendo y tal. Por eso yo al principio dije, uff, no lo sé, pero luego me convenciste, ¿no? Sí, a ver, a mí lo que me interesaba mucho es poder practicar la filosofía del aprendizaje, o sea, al final es eso, a través del ejemplo, ¿no? Pero no únicamente de mi proyecto, porque yo hago las cosas a mi manera y haré cosas bien, haré cosas mal y hago algunas que, pues yo qué sé, las hago así porque las he aprendido así, pero también trato unos temas muy específicos y a lo mejor a mí me interesaría mucho, pues, conocer cómo haces tú tus cosas también y cómo hacen otros proyectos, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, desperté el chip y dije, no, es que aquí quiero que mi audiencia tenga más visión también y además que la comunidad, porque hay una comunidad interna en todo esto, exclusiva para Tribu Distinto, donde pues la gente se está apoyando. La verdad que la respuesta es genial, o sea, hay un montón de Sí. interacción y se está apoyando cuando tú estás adentro también. Y hay gente, además, furgoneteros también, ¿eh? Ya Sí, sí, esto, sí, les he sí. pedido fotos, incluso haremos cosas con gente que está ahí dentro, que tiene furgonetas. Así que guay, guay. Exacto. Entonces, bueno, la idea fue un poco de decir, ya que yo tengo voy a generar esta infraestructura, ¿no? De tanto legal como de servidores, de software, de un equipo trabajando y todo esto, vamos a incorporar más proyectos que pueden ser mega interesantes de personas que yo conozco bien, que sé que van a cumplir luego en estos proyectos y que además van a aportar un montón de valor y pues fuiste el primero a la lista. Y te vine a decir, oye Íñigo, enseña esto que además yo creo que te convenciste tú solo. O sea, al final te da un poco de vergüenza, pero luego dijiste, hostias, que no, es que realmente es fácil enseñar lo que hago y yo pienso además que esto, el hecho de enseñarlo, nos ayuda muchísimo a nosotros mismos, porque ves tu propio negocio, haces un análisis y dices, hostias, que pues estoy haciendo esto mal. Y luego enseñas cómo mejorarlo y te obligas a mejorarlo. Sí, sí, estoy seguro que sí. Y luego además que muchos de esos análisis pues irán en directo también y estoy seguro pues que la comunidad que está ahí dentro pues entre ellos mismos hablarán. A mí incluso seguro que me dan algunas ideas buenas que a mí no se me hubiesen ocurrido. Así que me parece, sí, enseguida dije, esto es muy buena idea. Sí. Además es algo que yo tengo muchísimas ganas de hacer quedadas físicas, o sea, me apetece que flipas. Ahora, evidentemente, con todo el tema del COVID es muy complicado, pero vamos viendo como la luz al final del túnel, ¿no? De esto
Y también sirve de filtro, decir, oye, pues mira, la gente que se implica con mi proyecto, con el tuyo, ¿no? Pues decir, pues dentro de esta gente, oye, vamos a hacer una quedada con furgos, los que tengamos furgos, o pillamos, yo qué sé, 1000 historias, ¿no? Un sitio para emprendedores y hacemos unos días ahí emprendiendo, Sí, ya se están cualquier cosa así. moviendo cosas por la comunidad esa que hay ahí en Discord, impresionantes no solo en furgos, sino incluso en barcos, ¿no? Lo dejo por En ahí, o barco, sea en que barco, es buah, que yo tengo unas ganas brutales. hay Sí, sí, unas sí, sí, cosas sí. muy, muy guays. Y bueno, Carles, entonces cuéntanos, porque además tendremos un descuentillo o algo que vamos a ofrecer para los primeros, para los que sean los primeros en apuntarse a Tribu Sí, Distinto, donde podrán seguir no solo tu negocio por dentro, sino los míos. Yo enseñaré pues tema del libro, cómo estoy haciendo pues para que el libro funcione también, tema de los podcasts, de patrocinios, enseñaré, pero todo por dentro para que veáis los números. Pero además no solo nosotros, sino que ya dentro de poco entrará alguien más que muchos de sí. los que estáis por aquí los conoceréis, porque es gente muy interesante de los que yo mismo también seguro que aprendo un montón. Y yo también. Además, estoy segurísimo que voy a aprender una barbaridad de ellos. El mes que viene entra un nuevo proyecto y la idea es ir incorporando más proyectos. Es decir, y esto no va a suponer ningún incremento de precio ni nada. Lo que decías, tú empiezas hoy, de hecho, en Tribu Distinto, ya vas a enseñar pues las cifras del mes anterior y qué tal han ido las cosas y demás. Y cada mes pues vas a estar enseñando lo que comentabas. Y hoy es 31 de mayo, si no me equivoco. Y hasta el 10 de mayo tenéis un descuento del 20% con el código Viajando Simple. Todo, en ambas cuotas, ¿eh? Podéis coger la anual o la lifetime. No sé si tú en la lifetime, yo, por ejemplo, pues también ofrecí un regalo a todos aquellos que cogieron la lifetime porque también es mucho más fácil de gestionar y pues es de agradecer, ¿no? Que la gente tenga esa confianza de decir, oye, mira, te pago aquí de por vida el acceso porque creo muchísimo en esta comunidad. Deciros que absolutamente todos los que han entrado han cogido a Lifetime y que además todos nos han dicho cómo puede ser que pongas el precio tan bajo. O sea, llega a rozar el absurdo, ¿no? Sí, sí, y además eso, pues que en esta versión de por vida, pues que también lo que haré yo, pues hacer una charla privada con todas esas personas que me encantaría conoceros e intentar echaros una mano en lo que yo pueda y conoceros, pero sí que para los primeros días tendréis ese descuento de un 20%, tanto en la anual como en la de por vida, que por supuesto los enlaces están todos en la descripción, pero desde viajandosimple.com/tribudistinto Tribu Distinto, todo junto, pues tendréis el enlace. Y, y nada, muchas ganas de compartir, ya sabes que me da un poco de cosa también, ¿no? Porque, al final es que es meterte mucho en mis números, en mi negocio, pero lo que digo, creo que es bueno para los demás, va a ser bueno para mí y nada, estoy con muchísimas ganas, así que millones de gracias, Carles, por crear esto lo primero y luego además por meterme dentro. Bueno, muchísimas gracias a ti por participar y vamos, es que yo creo que la gente va a aprender un montón de ti. Ya no solamente los que busquen ser emprendedores digitales, sino todos aquellos furgoneteros, ¿no? que te siguen y quieren saber cómo haces para vivir en una furgo full time, ¿no? Y dices, Sí. pues lo hago así y punto, ¿no? Y al descubierto. Y lo mismo que decías antes, pues estar haciendo Open Metrics o enseñar tu negocio es como pasar el ITV cada año, ¿no? Que te Sí. obliga a ponerte las pilas. Sí, luego eso, ver lo que funciona y lo que no. Yo ya he podido ver los primeros números de Carles y claro, pues piensas, o sea, vas viendo qué es lo que le va bien, qué es lo que va mal y luego además ya dice, mira, esto no me va bien, pero voy a hacer algo para que me vaya bien. Y entonces vamos a ser capaces de ver qué es lo que hace. Y yo intentar un poco lo mismo, ¿no? De, oye, pues el libro se ha vendido muy bien, pues venga, voy a intentar hacer lo que ha estado haciendo. Que se vende mal, pues voy a cambiar esto o lo otro para que se venda mejor. O lo mismo con los podcasts y bueno, alguna cosilla más por ahí de Patreon, donde ya sabéis que también comparto un montón de cosas. Así que nada, Carles, no sé si se nos queda algo por contar de Tribu Distinto. No, yo creo que ya está. Ya sabéis que ahí vamos a estar en directo, que vamos a estar en la comunidad, que es un sitio de amigos y que
platicamos también la filosofía del dinero feliz. O sea, al final, si tienes dudas, yo te tiendo la mano. Entra, paga, que no te gusta, no me mandas un correo, te devolvemos el dinero y ya está. Y tan amigos, o sea, sin ningún tipo de compromiso. Esto tampoco es casarse con nadie. O sea, al final es un espacio que hemos creado para mucha gente y quien quiera que participe de él, porque es una herramienta de verdad brutal que esperemos que consiga transformar vidas, que al final es la idea que llevamos, ¿no? Sí, estoy seguro que sí. Y no, o sea, es que ni sé cuánto me hubiese ayudado a mí algo así en 2018 cuando empecé a emprender, ver a alguien cómo lo está haciendo y formar parte de ese cambio, pues con ejemplos, ¿no? Desde dentro y cómo gestiona esos negocios digitales. Así que nada, brutal. Estoy seguro de que funciona súper bien, que a la gente que entre que le va a encantar. Así que eso, que millones de gracias, Carles. A ti. Pues nada, luego también quiero añadir, bueno, recordaros que en la web de Zalbacaldu, que encontraréis también en la descripción, junto a Tribu Distinto, pues podréis pedir un presupuesto para asegurar vuestra furgoneta camper, el vehículo clásico, moto o lo que necesitéis. Y nada, que nos vemos en Tribu Distinto dentro, aprovechar el descuento si estáis a tiempo y si no, pues aún y todo, como bien dice Carles, creemos que es un precio que es un poco de chiste. Así que nada, que nos vemos dentro. Gracias. Chao, chao.